Ahora sí, buenos días de nuevo, queridos hermanos, y agradecido con Dios de que nuevamente me permite poder compartir con vosotros su palabra, ¿no? De lo que Él ha podido traer a mi corazón. Como dice Gaby, el título del sermón de esta mañana que he podido preparar para vosotros tiene por nombre Gracia para el mayor de los pecadores. Sí, está basado, inspirado en Romanos 5:1. Antes de seguir, me gustaría que me acompañarais en una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Pues, Padre Santo, venimos ante ti como iglesia a adorarte, Señor, a bendecir tu nombre. Porque ninguno somos dignos, Señor. Yo te pido en esta mañana que me ayudes, que me escondas detrás de la cruz, Señor, que guíes mis palabras y que prepares los corazones de mis hermanos para que puedan recibirlas, Señor. Te pido, Señor, misericordia para los que están aquí sin Cristo, para los que dudan, para los que no lo tienen claro, Señor, que tu Espíritu Santo sea esa espada de doble filo que atraviese el alma, las coyunturas y los tuétanos para que puedan aferrarse a tu cruz. Quita toda distracción, Señor, y que tú seas glorificado. En el nombre del Señor Jesús te pido por estas cosas. Amén. Bueno, como he dicho, en esta mañana estaremos hablando de una parte fundamental del Evangelio, la justificación. Es un tema muy importante y creo que muchas veces no entendemos propiamente dicho, porque lo damos por hecho, a veces los que predicamos o los que enseñamos, que la gente lo entiende. Pero cuando te acercas a los hermanos y preguntas por los conceptos, ¿no? ¿Qué es la justificación? Muchas veces nos encontramos con casos de que hay confusión, ¿no? Y es importante entender el mensaje del Evangelio en sí para poder apropiarse de él. Por medio de la justificación en la cruz, como estoy diciendo, Dios puede perdonar al mayor de los pecadores. Algo que muchas veces a nosotros nos puede chocar, porque hay casos y casos. Nosotros podemos ver, a lo mejor con buenos ojos, a alguien que encaje en nuestra moral, pero hay casos que realmente nos chocan y nos dejan pasmados, como yo os quiero mostrar esta mañana, ¿no? Hay esa paradoja, se nos da, ¿no? Y vamos a ser confrontados. Espero que el Espíritu Santo nos remueva a todos, porque yo al preparar el tema, yo me he emocionado al ver lo que el Señor me ha traído, ¿no? Para poder compartir. Tengo un PowerPoint que está preparado por ahí, si Raquel lo pone. Vamos a ver un caso realmente muy especial que, como he dicho, me ha llamado profundamente la atención y es de este hermano. Mirad, su nombre es Nelson Moz. Es un pastor de 52 años de la iglesia Benecer en El Salvador. ¿Sí? Él está ministrando en su iglesia en la colonia Dina y ha montado una panadería, ¿no? Con la ayuda de los hermanos para dar trabajo a los presos que salen de la cárcel y son rechazados por la sociedad para que no vuelvan a delinquir y tengan una manera honrada de ganarse la vida. ¿Qué podemos ver? Este pastor, expandillero, está tatuado hasta las cejas y no encaja en nuestro cliché de un pastor, mucho menos de un cristiano. Pues este pastor fue tocado por la gracia de Dios, a pesar de que él pertenecía a las pandillas
y tiene un historial delictivo importante. El Señor lo salvó. Y fue tan fuerte su conversión que él decidió compartir el Evangelio con los presos con los que él estuvo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Raquel? Mirar. Esto es en la cárcel de San Francisco Gotera, ¿no? En el departamento salvadoreño de Morazán. El Señor ha hecho un milagro tan grande que hasta la prensa internacional ha tenido que ir allí a grabar porque no dan crédito a lo que ha pasado. En esta cárcel hay 1.600 presos de bandas rivales, las Maras Salvatrucha, ¿sí? Y los sureños, 18 sureños y 18 revolucionarios. Son nombres que a lo mejor a algunos de nosotros no nos suena, pero de verdad son una calamidad en El Salvador, han sido una calamidad, tienen un historial de crímenes brutales y han asesinado, extorsionado, violado, bueno, lo que nosotros diríamos que son lo peor de la sociedad. Pues el pastor Nelson fue allí a predicar y allí ha pasado un milagro. Se han convertido al Señor gradualmente y ahora esos presos de estas bandas rivales, ¿puedes pasar a la siguiente?, conviven en paz y en armonía como hermanos. Ahí estas fotos son de un culto dentro de la iglesia. Están adorando al Señor en arrepentimiento y fe, las personas más odiadas de la sociedad. Pasa a la siguiente. ¿Lo veis, no? Ellos podrían ser como los leprosos del Antiguo Testamento. Nadie se acercaría a ellos, pues ellos han conocido la gracia y la misericordia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ya puedes quitarlo. Hay un testimonio de la entrevista que pude leer de lo que cuentan, os lo cito, ¿no? De uno de los pandilleros que al conocer el Evangelio, al escuchar de Cristo, ellos han reconocido su pecado y se han entregado a Jesús. Esto nos puede chocar con personas que no son tan malos, ¿verdad?, entre comillas, y tienen dudas y no quieren entregarse al Señor. Esto nos puede chocar. Dice un pandillero, me di cuenta que estaba matando y defendiendo calles que no eran mías, sino de Cristo. Dice Jorge Stanley, de 27 años, condenado a 97 años de cárcel por homicidio, extorsión, robos con violencia. Enumera con la Biblia en la mano este antiguo integrante de la banda de los 18. Y sigue diciendo, aunque estamos presos, nos sentimos libres porque una vez que Dios abre tu corazón, ya no hay marcha atrás. Es lo que dice otro pandillero, Daniel Méndez, de la Mara Salvatrucha. Es impresionante. Lo podéis buscar por YouTube, sale el vídeo, ¿no?, que es la Iglesia Milagro. Y yo me quedé, cuesta. Dios me sacude diciendo, mira, sí, son tus hermanos. Estos, que nadie quiere, son tus hermanos y yo los he escogido. Porque a lo despreciable del mundo ha escogido Dios. Y eso nos cuesta entender, que Dios haya fijado su vista sobre personas que nadie quiere. Y así fue cuando Jesús vino a Israel. ¿Quién creía en el Señor? ¿Los sabios, los entendidos, los ricos? No. ¿Los leprosos, prostitutas, cobradores de impuestos? Se repite la historia. El texto que veremos en pantalla es el que da Marco, ¿no? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo tendríamos que marcarlo, porque es el pilar de nuestra salvación.
El mensaje de hoy es para ayudar a entender el Evangelio, para solidificar al que ya lo tiene claro y al que no lo tiene claro, que lo pueda ver en 3 dimensiones y se arroje corriendo a la cruz del Señor. Puede pasar que tengamos una idea del Evangelio defectuosa, humanista y carente de valor bíblico. Muchas veces se confunde la emoción con la verdadera salvación. Y tristemente, porque no es una cosa, me da mucha pena, he visto tanta gente decir, yo creo en el Señor, y luego bajarse en marcha del tren, que digo, nosotros tenemos que hacer en la parte humana todo nuestro esfuerzo por explicar y explicar y explicar el Evangelio, porque el Evangelio es la joya de la corona. Y el engaño religioso es grande, hermanos. La religiosidad, el ser humano es religioso. Somos religiosos. Si tú le preguntas a un católico, él te va a decir, ¿cómo vas al cielo? Pues mira, yo me he bautizado, he hecho la comunión, ¿verdad? Y la confirmación. Yo voy para el cielo. Si le preguntas a un judío ortodoxo, él te dice que guarda los 613 mandamientos en los que está dividida la Torá y el sábado. Y voy a ir al cielo. Si vas a un budista, te va a decir que guarda a un hindú, los 8 preceptos de la fe hindú, ¿no? Que son meditaciones y cosas extrañas, buscando la iluminación interior. Obras y más obras que solo aseguran la condenación eterna. Mientras que el cristianismo es la única religión, la religión verdadera, que te dice, tú no puedes alcanzar a Dios. Dios es perfecto, santo y justo. Está fuera de tu alcance. Pero en su inmenso amor, Dios se hizo hombre y vino a morir en la cruz por tus pecados. Eso es la salvación. Lo demás son mentiras y engaños religiosos de Satanás para enfrascar a los hombres en la autojusticia. Dios ha establecido que cuando muramos vamos a ir a su presencia, a dar cuentas por nuestra vida. Como dice Hebreos 9:7, si lo ponemos en la pantalla, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. ¿Sí? El Señor está esperando para juzgarnos, a todos nosotros. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hay un juicio para todos nosotros esperándonos. La pregunta es, ¿cómo vamos a ese juicio? ¿Qué es lo que demanda Dios? Dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios nunca se ha conformado con menos que la perfección. Bueno, dicho esto, vamos a entender cuál es nuestro mayor problema. Si ya hemos dicho que tenemos un juicio, nuestro mayor problema es que somos pecadores, que hemos roto la ley de Dios. No una vez, muchas veces, miles de veces. Todos conocemos los 10 mandamientos, todos, hasta los que no son creyentes, lo saben. Somos esclavos de nuestros propios deseos, de las mentiras, del egoísmo, de la lujuria. Lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos cada semana. Entonces, creo que no hace falta que vuelva a incidir en eso. Todos somos pecadores y no somos pecadores porque la sociedad nos ha hecho así. Somos malos por eso, porque somos pecadores. Igual que un león es carnívoro, ¿y qué hace? Come, mata. El pecador, ¿qué hace? Peca. Peca constantemente. Entonces, esto hace que nos surja una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros
para que Dios nos perdone y podamos ir al cielo? ¿Podemos hacer algo? ¿Está en nuestra mano? Dado que tenemos una deuda y somos pecadores, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Nos podemos portar bien? ¿No? ¿Podemos hacer buenas obras? Yo tenía una conversación con una amiga sobre el Evangelio y es recurrente porque a veces me he encontrado con personas que tienen esa duda, sobre todo mi vecina. Tengo una vecina, no voy a decir su nombre por si algún día ve esta prédica. Y no, yo soy buena, yo me porto bien porque yo no he hecho nada. ¿Y por qué no crees en el Señor? No, pero es que no me hace falta. No, porque yo ya me porto bien. Tú con tu religión, yo con la mía. O quien te dice, porque también me ha pasado, de que tiene que prepararse antes de entregarse a Jesús. Como si nosotros pudiéramos hacer algo. ¿Qué dice la Escritura en Isaías 64:6? Hoy le estoy dando faena a Raquel. Dice 64:6, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces, ninguna de nuestras buenas obras pueden servir para ganarnos el favor de Dios, porque están manchadas del egoísmo que hacemos. Hacemos buenas obras, es nuestra tendencia, no las hacemos para la gloria de Dios. Cuando no tenemos al Señor, lo que buscamos es ser visto. Cuando estamos en Cristo, es cierto que como ya hemos sido purificados, buscamos la gloria de Dios. Pero si no, no. Cuando no conocemos al Señor, le voy a dar de comer a los pobres y a ver si me hacen una foto, ¿no? O alguno que se hace selfies, dándole ofrendas, se ha visto. Somos así. ¿Cómo un Dios santo y justo puede perdonar al pecador y no cometer una injusticia? ¿Qué nos dice Proverbios 17:15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Lo veis? Tenemos un grave problema. Un muy grave problema. ¿Cómo puede Dios justificar a alguien impío si es una abominación para él? Le da repulsa, porque es un Dios santo, tan limpio de ojos que no puede ni ver el mal. Le produce el pecador un profundo rechazo. Dice el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es importante conocer el carácter de Dios, porque si no, no vemos nuestra enfermedad. Éxodo 34:7. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sí, la perdona. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Os dais cuenta que aquí hay una paradoja? Dice que perdona, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Son dos ideas totalmente contrarias. Si Dios perdona, como Él es justo, a la vez tiene que castigar al malvado. Es para que entendáis el grave problema que tenemos. Alguien tiene que morir. Dios tiene que satisfacer su justicia. Él odia al que hace iniquidad, no lo puede perdonar. Y no se puede negar a sí mismo, Él no puede negar su justicia, Él no puede negar su santidad. Y si Él mismo no pone una solución,
se acabó. No hay nada que hacer. Salmo 3:8 nos dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, este texto es muy importante para nosotros, porque nos está diciendo que la salvación solo es del Señor, ¿verdad? Nos lo está diciendo, no pertenece a nadie, porque si la justicia de Dios demanda nuestra vida no es nuestra. Tenemos una vida prestada. Por eso si morimos nosotros, no satisfacemos la ofrenda que Dios necesita. Tiene que ser Dios mismo el que satisfaga su propia ira. Por eso el nombre es la salvación es de Jehová. En la Septuaginta, que es una Biblia que hicieron en la diáspora, cuando estuvieron en el exilio, los eruditos judíos tradujeron la Biblia al griego y ellos sustituyeron la palabra Jehová, ¿no?, el Señor, por Kurios. Y los escritores del Nuevo Testamento, que son los apóstoles, asignándole a Jesús el nombre de Jehová, que es el eterno, el creador, porque eso es lo que significa Jehová, Yahvé. Su significado primario es ese: yo soy el que soy, el eterno, el autoexistente, el gran yo soy, el rey del universo, es el Kurios. Y en el Nuevo Testamento, si lo leemos en el lenguaje original, dice: Jesucristo es el Kurios, Jesucristo es Jehová. Por eso la salvación es suya. No la puede compartir con nadie más. ¿Qué nos dice Romanos 3, 25, 26? Doy tiempo a que lo pongan. Hablando del Señor. Esto es hermoso. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí tenemos la respuesta a la paradoja de cómo Dios puede perdonar a alguien que abomina porque es pecador sin saltarse su justicia, a través de Cristo. Él es nuestra propiciación. La palabra propiciación es otra de esas palabras que las decimos, pero puede ser que a muchos se les escape lo que significa propiamente dicho. Y es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. Significa que el sacrificio de Cristo, al ser nuestra propiciación, es suficiente y es el único que apacigua la ira de Dios que estaba en nuestra contra. Sí, tenemos la ira de Dios está encima de cada persona que no tiene al Señor. La ira de Dios es una espada que está sobre tu cabeza en esta mañana para acabar aplastándote. Y solo el sacrificio de Cristo satisface la ira de Dios para que eso no te ocurra. Nuestra ignorancia nos lleva a pensar que hemos pecado contra alguien pequeñito, y no es así. Hemos pecado contra el creador del universo, el que dice la palabra en Isaías 6 que es santo, santo, santo. No nos podemos llegar a imaginar cuán horrible es el pecado, por muy pequeño que nosotros creamos que es, delante de Dios. Por eso tuvo que venir Él mismo a poner solución a través del Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Escritura de lo que ocurrió en la cruz, en Isaías 53, 10. Porque pienso que nuestra facilidad para pecar es porque no meditamos
en lo que sufrió el Señor. Si meditáramos más en la cruz, no significaría que dejaríamos de pecar, pero yo sé que pecaríamos con menos frecuencia. Dice Isaías 53:10 lo que le iba a pasar al Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el Monte de los Olivos, antes de su muerte, según nos dice Lucas 22:24, el Señor Jesucristo sudaba grandes gotas de sangre. Este extraño fenómeno se llama hematidrosis. Creo que alguna vez ya se ha hablado, sí, se ha hablado porque ya han habido ocasiones de esto. Este sudar sangre por el estrés extremo. El Señor Jesucristo estaba aterrorizado en ese momento. Tanto que dijo, pase de mí esta copa. Muchos pueden decir, lo que temía el Señor era que lo iban a matar, que lo iban a meter en los clavos y entonces, claro, tenía miedo. ¿Cómo no? Pues sí, en un sentido, pues bueno, yo pienso que nadie se enfrenta a la muerte a que te atraviesen con clavos de 2 palmos con una sonrisa en la boca. Como poco te tiene que dar respeto, ¿no? Pero os aseguro que la Escritura no enseña eso. Él tenía miedo a sufrir la ira de Dios sobre él mismo. Por eso estaba diciendo, pase de mí esta copa, porque sabía lo que tenía encima. Pero dijo, no se haga como yo quiero, se haga tu voluntad. No somos conscientes del sacrificio tan grande, el dolor tan fuerte. El Señor Jesucristo fue aplastado por su Padre. Leemos en Abraham como le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham en obediencia lo iba a hacer porque amaba al Señor y confiaba en que el Señor haría algo. Y justo cuando lo iba a matar, el ángel frenó su mano. Pero, hermanos y amigos que estáis hoy aquí, en la cruz, el Padre no frenó su mano, porque el sacrificio de Isaac apuntaba al Señor Jesucristo. Podemos decir que espiritualmente el Padre mató a su propio Hijo, con su ira, porque Él sufrió por cada uno de tus pecados, de mis pecados, de los pecados de aquellos del pasado, de los del futuro, uno por uno. Cada pecado fue una bala, una cuchillada en el alma del Señor. Para nosotros no tenemos forma de entenderlo. Pero Jesús vivió nuestro infierno. El que nos tocaba vivir a nosotros, lo vivió el Señor. Cristo es nuestra propiciación. Cristo es nuestra justificación. Vamos a hablar un poquito más, a sacarle punta al lápiz. Martín Lutero, el famoso reformador, dijo de la doctrina de la justificación el artículo referente al cual la Iglesia se mantiene de pie o se cae. Por supuesto que hay otras doctrinas que son importantes, igualmente esenciales, pero la justificación es el corazón de la buena noticia. Si perdemos la justificación por la sola fe sin obras, perdemos el Evangelio. No tenemos esperanza. ¿Qué es la justificación? Vamos a intentar dejarlo claro. La justificación es el acto que ocurre en el momento que una persona escucha el Evangelio, responde positivamente en arrepentimiento y fe al sacrificio de Cristo hecho a su favor. En ese momento, cuando tú crees en Cristo, que Cristo ha muerto por tus pecados, te estás arrepintiendo y estás clamando por tu vida, Dios en ese momento te declara justificado, justo. ¿Por causa tuya? No, por causa de Él, por causa de su obediencia.
¿Qué nos dice Romanos 3, 23, 24? Por cuanto todos pecaron. ¿Todos? ¿Son algunos? No, somos todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Enmarcarlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. ¿No os conmueve eso? Os tiene que conmover. Todo ha sido pagado. Tenemos que estar contentos porque ¿qué somos nosotros? ¿Quién hay aquí que pueda sentirse orgulloso de lo que es? Yo no lo estoy. Yo miro atrás y digo, madre mía, Señor, ¿de dónde me has sacado? ¿Cuántas cosas he hecho? ¿Cuántas tonterías? Y me has esperado. ¿Has muerto por mí cuando yo no te amaba? De verdad, hermanos, meditemos en eso. Justificados gratuitamente por su gracia. Ha de quedar claro, ser justificado es estar delante del juez del universo, el cual te tenía que condenar. Y ahora te ve con los ojos de Jesús. Ya no te ve a ti. No ve tus pecados, ve a su Hijo, ve lo que Él ha hecho y puede decir, pasa, eres perdonado, da igual lo que hayas hecho, mi Hijo pagó por ti. Y sabéis una cosa, el sacrificio de Cristo vale para salvar no a este mundo, al universo entero, pero al final solo va a servir para aquellos que se arrepienten y creen. Entonces puedes estar aquí hoy y escuchar como el que escucha llover y perderte ese regalo. Dios, al justificarte, te borra la cuenta, te exonera. Ya no estás condenado, estás perdonado. Ya no eres huérfano, eres adoptado. ¿Sí? Ya no tienes un lugar en la tierra, tienes una mansión en los cielos esperándote. Ya tu vida no es finita, es eterna. ¿Qué más podemos pedir? Herederos, coherederos en Cristo. ¿Creéis que merecemos eso nosotros? Que no lo merecemos, pero Él nos lo da en Cristo. Dice Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermoso. Jesús asumió en la cruz nuestra maldad. Se hizo maldición porque dice la palabra que maldito es aquel que es colgado de un madero. ¿Para qué? Como dice Primera de Pedro 2:24, para que quede claro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Dice Primera de Pedro, estando muertos, porque sobre nuestra cabeza, si estamos sin el Señor, pende un cartel invisible que pone heredero del infierno, condenado. Estás muerto sin que lo sepas, pero tienes una salida. Hoy se está abriendo la ventana a la misericordia del Señor. Por eso el apóstol Pablo, que fue terrible, el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, asesino, hizo blasfemar a los cristianos. Os aseguro que no había, era una de las personas más malvadas de su momento, Pablo. Y el Señor lo perdonó. Y cuando él tiene su encuentro con el Señor, él se queda maravillado porque él reconoce que él era un miserable. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la fe, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
el apóstol Pablo se maravillaba de que Jesús había tenido esa gracia con él. Entonces, hermanos, ¿podemos decir que lo que nos salva es la fe? ¿Qué creéis? No. Repetidas veces en el Nuevo Testamento se declara que somos justificados por medio de la fe. Nunca se nos dice que somos justificados por cuenta de la fe o con base a la fe. La base de la justificación es la obediencia de Cristo, no la fe misma. Puesto que Cristo obedeció perfectamente la ley, podemos ser perdonados. Él nunca pecó, nunca hizo nada contra Dios, siempre buscó agradar al Padre, darle la gloria y amó al prójimo perfectamente. Cristo obedecía hasta cuando estaba sin abrir la boca. Su corazón era un constante fluir de alabanza a Dios. La obediencia pasiva y activa de Cristo. La fe es el instrumento de la justificación por su naturaleza de recibir sin contribuir, para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Y recordamos que la palabra fe significa confianza en Cristo para salvación. Confianza. La fe salvaguarda el principio de la gracia porque no admite mérito. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. La fe es extender la mano vacía. ¿Estás mal? ¿Estás pasando por un mal momento? ¿Tus pecados te arrastran y no encuentras salida? Extiende la mano de la fe y Dios te cogerá. Eso es la fe. Cantábamos hoy con la nena, ¿no? La canción de manos vacías, ¿no? Manos abiertas, manos abiertas. Pues eso es la fe, manos abiertas que claman al Señor, sálvame porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Sálvame, rescátame de mi esclavitud, rescátame de mi indiferencia, de mi orgullo, de todas las cosas que me separan de ti porque no me estoy dando cuenta, pero me estoy dirigiendo cada día un paso más cerca del infierno. Porque escucho cada día, cada domingo vengo aquí y escucho el Evangelio, llamados y llamados y llamados y no reacciono. Clama, sálvame, Señor, ayúdame y Él te ayudará. La fe, como instrumento de la salvación, está opuesta a las obras. Dice Gálatas 2:16, si lo ponemos en la pantalla. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. El milagro de la cruz se completó con la resurrección del Señor, puesto que el Señor sabía nuestra necesidad, Él cumple, muere en nuestro lugar y el Padre lo certifica resucitándolo al tercer día. Nuestra fe no es una fe basada en sentimientos. También lo dijimos en su día. Nuestra fe está basada en un hecho histórico, en la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces vamos a dar una pequeña pausa. Después de hablar de todo esto, que es hermoso ver que Dios lo ha hecho todo, de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, no nos podemos ganar el cielo, eso está muy claro. Pero alguno se puede confundir y pensar que su vida, después de conocer al Señor, puede ser pasiva, ¿no? Respecto a la obediencia a Dios, y que ahora que como ya hemos creído,
Ah, es por gracia, esto es hermoso, sí. Ahora me siento. Ya está, dame un ticket, me siento en el autobús, vamos para el cielo. Ya no tengo que hacer nada más. No, error, grave error. La fe salvadora, la genuina, la verdadera, la que confía solo en Cristo para su justificación, no está sola. El Señor al que justifica, santifica. Y le da todas las virtudes salvadoras con ello, ¿no? No es una fe muerta, sino que obra por amor. La fe verdadera, la has recibido, se va a ver en ti, porque tú vas a querer, por agradecimiento, servir al Señor, servir a tus hermanos. No vas a estar pasivo sin hacer nada. Ha habido un cambio en ti. Conocer al Señor Jesucristo es como ser atropellado por un tranvía. No puedes quedar igual. Es imposible. Cuando creemos en el Señor nos da un nuevo corazón, con nuevos anhelos. Amamos la justicia que antes aborrecíamos. Queremos conocer más a Dios. Queremos aprender más de su palabra. Oramos. Entonces, preguntaros a vosotros mismos, ¿cómo está vuestra comunión con el Señor? ¿Ha cambiado desde que conocisteis a Cristo? ¿Tenéis ganas de leer su palabra? ¿Oráis? ¿Pasáis tiempo en oración? ¿Veis la necesidad de los hermanos y vais corriendo al Gaby? Gaby, ¿qué puedo hacer? Veo que en la iglesia hay cosas que faltan. Dime qué hago. ¿Está eso pasando? Pero no por nada, porque no es por ser vistos. No es para que te den palmadas en el hombro. Es porque estás agradecido. Quieres hacer algo porque el Señor te ha dado todo. Entonces, repito, no existe un cristiano que no dé buen fruto. Puede ser poco fruto. Puede ser mediano fruto. Puede ser fruto pequeñito. Pero hay algo. Si no hay fruto, no hay vida. Es mentira. Por mucho que vengamos aquí y digamos lo que queramos. Incluso nos podemos haber bautizado. Si no hay fruto, tu fe está muerta. Dice Lucas 6:44, si lo ponemos en la pantalla. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Veis? El Señor lo dice en esta metáfora, ¿no? Si hemos conocido al Señor, vamos a empezar a dar esos pequeños frutos. No por nosotros. Cuidado. Ojo con el legalismo. No sale de nosotros. Los buenos frutos salen de la comunión con el Señor. Cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, soy un desastre, soy un manojo de orgullo, ayúdame, dame un carácter más paciente. ¿Te estás arrepintiendo? El Señor te está escuchando y Él va a obrar. Señor, me falta amor por mis padres, me falta amor por el enemigo. No, porque puedes tener rencor. Señor, lo estás confesando, Dios te está perdonando, Él va a obrar en tu espíritu para que tú luego vayas y pongas la otra mejilla. ¿Entendéis esto? Es en el Señor. Los frutos son cogidos del Señor, no son en nuestras fuerzas. Porque lo demás sería lo mismo de que yo me lo gano. No. Tú no puedes nada. Dice el Señor que sin mí nada podéis hacer en el Evangelio de Juan. Dicho esto, en Gálatas 5:6, ¿qué nos dice? Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Veis? La fe, ¿tienes fe? Obras por amor.
No obras para ganarte la salvación, ni obras para agradarle a nadie. Es por amor. ¿Sí? Y como hemos dicho, ya lo conocemos en Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo gracias al Señor. Vamos terminando. Hemos empezado esta mañana hablando de los presos de la cárcel del Salvador. Personas despreciadas. Podríamos decir que justamente, ¿no? Es justo. Sus crímenes han sido atroces. Pero algo lo cambió todo en esa historia. Y lo que marca la diferencia es que cuando escucharon el Evangelio, esos despreciables asesinos, extorsionadores y violadores, gente de la peor calaña, ellos han sido perdonados, han sido justificados, regenerados, añadidos a la familia de Dios, no por nada bueno que hayan hecho. Nosotros los miramos y yo cuando los miré dije, wow, me chocaba ver todas esas pintas, esos tatuajes. En lo humano, lo primero que se te viene es decir, no se lo merecen. Somos así, ¿eh? Cuando hay como, somos clasistas para los pecados. Este sí que, bueno, no sea tan malo, pero aquel es un violador. Ese no se merece nada. Y aquel asesino, al infierno, seguro. Uf. Somos así. Pero Cristo murió por ellos, igual que murió por nosotros. ¿Podemos pararnos a pensar por un momento y meditar en lo que esto significa? ¿Sí? ¿Podemos pararnos a pensar? Nuevamente me dirijo a ti, que estás sin el Señor. Y el Señor te está hablando a tu vida esta mañana. Ellos, los asesinos, los violadores y extorsionadores, ellos van delante tuyo al reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que tú, que no eres ninguna de esas horribles cosas, estés escuchando esta mañana el Evangelio del Señor y lo estés rechazando? Tienes que huir de la ira venidera, igual que ellos tenían claro que eran presos y condenados. Y vieron la cruz y vieron la salida. Qué triste es que tú, por creerte mejor que ellos, no corras hacia el Señor y te entregues hoy en arrepentimiento y fe. Porque solo es el orgullo lo que te separa del Señor. El orgullo de creer que no necesitas un médico cuando tienes un cáncer que se llama pecado, que te está arruinando la vida y que acabará contigo hasta que te conduzca a lo más fondo del averno. El Señor vino a buscar a los que se saben que son pecadores y claman a Él. Dice la palabra en Romanos 2, 5, vamos terminando. Tengo que insistir. Quizás mañana me atropelle un coche y no me veáis más. Ojalá lo que yo te estoy diciendo hoy te sirva para salvar tu alma. Dice Romanos 2:5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria de Dios, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad.
En la época del Señor, él increpaba a los fariseos, porque ellos eran los portadores de la verdad, eran los que tenían que transmitir la verdad de Dios al pueblo y se creían mejores que los demás. Vieron los milagros del Señor, vieron las sanidades, vieron resucitar muertos, pero cuando el Señor los confrontó con su pecado, dijeron no. Hoy todos esos fariseos y los que rechazaron a Cristo, tristemente hoy están en el infierno. ¿Qué te puedo decir? Ríndete, clama al Señor y serás perdonado. Y aún aquellos, por muy malos que sean tus pecados, yo no conozco tu pasado ni lo que tú hayas hecho atrás. En Cristo hay perdón para el mayor de los pecadores. Hay gracia para el mayor de los pecadores. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Pues Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has obrado en la cruz un milagro que para nosotros era imposible. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están aquí sin ti, los que dudan, los que aún conociéndote caminan con doble ánimo. Señor, toca sus vidas. Señor, trae sanidad. Señor, trae arrepentimiento. Que se entreguen a ti, que puedan ver el peso de las llamas del infierno sobre su cabeza para que puedan abrazar la cruz del Señor y ser salvos en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido.